Sean todos ustedes bienvenidos una vez más aquí al universo de Madcast. Bienvenidos a los miércoles en donde traemos toda la información internacional y de opinión. Recuerde, si usted está de pronto trabajando, está en un restaurante tomando su almuerzo, dirigiéndose a casa, en el cine, en el tráfico y siente que alguien lo observa, usted tiene toda la razón. Usted está en el punto de mira. Bienvenidos una vez más a Punto de Mira. Aquí estamos reunidos, un poquitito complicados con las cosas técnicas, pero ya estamos aquí nuevamente para traer un tema muy, pues, de actualidad, ¿no? Se está moviendo mucho, nos hemos reservado el derecho a estar informando cosas que de pronto, pues, eran a priori, cosas que se decían, no caer en el lugar común. Por ejemplo, algunos medios de comunicación que hablaban de detonaciones y estallidos y atentados que no eran, como por ejemplo el de los que adjudicaban el bombardeo a un hospital en la Franja de Gaza a manos de el ejército israelí, y resulta que no era así. Habían sido los mismos misiles artesanales que envían desde la Franja de Gaza los que impactaron el hospital, y fue en el parqueadero, no hubo decenas de muertos. Entonces, pues tratando de ser lo más ético que podamos respecto a toda la información, respecto a la responsabilidad que significa informar y tener una opinión, pues hemos traído este tema con pies de plomo, ¿no? Y hoy precisamente venimos a analizar, venimos a conversar un poco sobre este conflicto de Gaza, que en efecto es más que un conflicto, ¿no? Y para eso, pues tenemos a nuestros dos panelistas aquí, Álvaro de Jesús, desde ese país anecdótico y todavía incipiente en muchas cosas, sobre todo en su democracia, Colombia. Y por supuesto, nuestro queridísimo Jorge, que nos acompaña desde México, que también pasa por momentos políticos tumultuosos, ¿no? Toda la política en el mundo anda un poco revuelta. Están ellos dos aquí para aportarnos desde su visión y también desde un punto de vista antropológico y religioso todo este conflicto y todo este tema, para que entendamos un poquito qué es lo que está pasando en esos pocos kilómetros de espacio físico que se conoce como la Franja de Gaza. Bienvenidos, señores, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. ¿Y Jorge, cómo se encuentra? Muy bien, gracias, Álvaro. Aquí estamos. Muy gracias a ustedes dos por estar aquí. Pues gracias por la invitación. Pues aquí esperando que este tema pues podamos abordarlo desde todas las perspectivas, y pues que todos los gustos y opiniones queden, pues no todas, ¿no? Satisfechas, y tratar de hacer una visión, ¿cómo se puede decir? De ojo de águila desde arriba, y poder expresar lo más que se pueda sobre este tema, y que es ahorita está candente a nivel mundial. Sí, es verdad, hay demasiadas informaciones, hay una lluvia de información, o sea, prácticamente el conflicto de Ucrania y Rusia pasó a un segundo plano, bien segundo, aunque las cosas para allá no están nada fáciles tampoco. Pero yo creo que el Putin debe estar aprovechando este cuarto de hora para hacer de las suyas sin que haya tanto revuelo mundial. Pero entonces los ojos del mundo entero están centrados en Israel y están centrados en Palestina. Yo quería iniciar este programa de hoy porque este es un conflicto geopolítico, así lo han digamos, denominado, que no tiene nada que ver con asuntos, digamos, bíblicos, religiosos, y en cierta manera no es así. Por ejemplo, si nosotros tomamos una Biblia como esta, que es la Biblia de Jerusalén, es una Biblia católica, digamos así, en este mapa aparece Palestina en el Antiguo Testamento.
y todas sus regiones. Entonces, entre ellas están Gaza, en esta esquina, como ya existente desde el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de Palestina, hablamos de árabes prácticamente, porque es que es una región que siempre ha sido característica de reunir pueblos árabes. Por eso en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento también dice Palestina en el Nuevo Testamento, o sea que está denominado como Palestina. En ningún momento, en ninguno de los dos mapas de la Biblia católica dice Israel, sino Palestina. Dentro de la Palestina del Nuevo Testamento nos encontramos con un área extensa, digamos este tamaño, que es Judea. Luego, en la parte de arriba al norte está Samaria, está Galilea, la Decápolis, Sirio-Fenicios, y hacia abajo está Idumea y sigue Egipto. Y nuevamente encontramos aquí, en una esquina, a Gaza. ¿Qué es lo que sucede? Que en el año 70 después de Cristo, los romanos invadieron Jerusalén y destruyeron el templo de Salomón. De ahí fueron dispersados los judíos de su territorio y fueron a parar a otros territorios y a andar por el mundo, digámoslo así, con el paso de los tiempos. Luego ese territorio de la Palestina, el Imperio Otomano lo toma por invasión, o sea, y colonización, digámoslo así. Luego, en el año 1920, en un acuerdo y en esa Primera Guerra Mundial, se da por terminado el Imperio Otomano, y los turcos se ven obligados a retirarse del territorio de Palestina. Los ingleses, para poder financiar la guerra, acudieron a un préstamo de la comunidad judía en el mundo, un préstamo bastante jugoso, con la condición de que una vez superado el conflicto, ellos entregarían a los judíos una parte del territorio de Palestina para que tuvieran un asentamiento. Que lo hacen porque después lo hacen justamente en 1917 con la declaración de Balfour, ¿no? Exacto. Luego viene la Segunda Guerra Mundial, el holocausto nazi, que nadie se lo esperaba, y todos estos sucesos terribles en que los judíos quedaron más dispersos aún. Entonces reclamaban por el cumplimiento de la promesa de Inglaterra. Inglaterra había tomado, digamos, como en posesión el territorio de Palestina, y para el año 1947 más o menos, 48, si no estoy mal, 1948. El 48 sí fue eso, ya un barco se hundió con más de 700 judíos que venían de los campos de concentración en el mar Mediterráneo, y eso prendió las alarmas porque prácticamente no tenían dónde atracar porque en ninguna parte los querían recibir. Había cierto silencio de la comunidad internacional al respecto, ¿no? Que digamos, favorecía la impunidad sobre todas las injusticias que se convirtieron sobre ese pueblo. Luego, ya finalmente llegan digamos, a desembarcar en el territorio de Palestina, y ahí comienza lo que es la búsqueda del reconocimiento como Estado, o sea, la creación del Estado y el reconocimiento como Estado que no se lo querían dar los árabes. ¿Por qué? Porque los árabes decían: nosotros no tenemos la culpa de que los alemanes hayan hecho lo que hicieron con ustedes. Todos son semitas. Los árabes son semitas, los judíos son semitas, los palestinos son semitas. Todos los cristianos, en cierta manera, digamos los judeocristianos también son semitas. Todos son descendientes de Sem y adoran a un mismo Dios, incluyendo los musulmanes. Entonces, entre los musulmanes
y los judíos son descendientes de Abraham, unos por el lado de Ismael y otros por el lado de Isaac, pero descendientes de Abraham. De manera que, ¿y por qué semitas? Porque los une lenguas similares, no exactamente iguales, pero lenguas que son muy similares. A ver, Jorge, ¿qué nos cuentas de ahí? Pues, pues en efecto, es una retroalimentación de lo que nos comentas. Pues sí, en efecto, yo miro un poquito más atrás, desde que los mismos judíos dicen hace 2000 años, si este es el Mesías y lo estamos haciendo esto injustamente, que su sangre caiga sobre nuestros hijos. Entonces, desde ahí el pueblo judío no ha tenido descanso, no ha tenido una zona que puede ser es nuestra, vivimos en paz, todo el tiempo ha sido un conflicto de ellos, del mundo hacia ellos durante todos los siglos, no han tenido un territorio que llame el suyo, todo ha sido un pelear por Jerusalén, la famosa ciudad. Los palestinos quieren una parte de Jerusalén, los judíos quieren la otra parte, entonces no se ponen de acuerdo. Podríamos decir como una base que podría ser razones religiosas, pero eso sería la punta del iceberg. En realidad lo que tenemos aquí es un conflicto que viene trayendo odios y situaciones y recontra odios, por situaciones, como tú mencionas, de injusticias que han recibido los judíos, situaciones que han recibido en el pasado. Ellos vienen reclamando ese territorio por cuestiones bíblicas y cuestiones de asentamiento, de antigüedad. Sin embargo, los árabes, por el lado de Palestina, por el lado de Gaza, pues dicen lo mismo, que ellos también tienen derecho a eso, pues debido a que ellos también tienen una antigüedad, como tú mencionas, desde los otomanos, de aquellos tiempos, ellos tienen igual el signo de pertenencia. Pero el conflicto que aquí estamos viendo, pues ya viene siendo que traen un problema ¿cómo diríamos?, derramamiento de sangre que han tenido, de venganzas contra venganzas desde que comenzó el conflicto en 1948, y no se ha detenido, se ha recrudecido al grado de tomar prisioneros, Sí. a vengarse cometiendo situaciones injustas que serían dentro de la religión del otro como una especie de burla. No sé si en las noticias más recientes ustedes vieron que, por ejemplo, cosas que consideran sagradas para los judíos, los árabes se burlaban de esas cosas, hacían prácticas como obligar a ciertas mujeres judías a comer cerdo, cosas así, situaciones, y viceversa de los judíos. Entonces, aquí lo que tenemos es más que un conflicto, pues intereses de territorio y de paso cuestiones religiosas. Sí, y es que desde mayo de 1948, cuando Egipto, Siria y Jordania, Irak y el Líbano también invaden esa primera nación, ¿no? O ese primer estado geográfico que se le dice Israel, ¿no? Que dura un año ahí, ese problema, se genera un armisticio y ahí es cuando se crea la Ribera Occidental y se separa de Israel para convertirse en el territorio jordano y Gaza, ¿no? Y precisamente a Gaza en ese momento se le da o se le connota como territorio de Egipto. Pero de ahí, esto es un arreglo temporal y que es el preludio precisamente para la confusión de todo lo que sigue pasando, ¿no? Hasta que, gracias a que finalmente en 1967, como trayendo ya todo a la era moderna, ¿no? Se libra la guerra de los 6 días, ¿verdad? Entre Israel y Egipto, Jordania y Siria. Al final de esa guerra, Israel duplica las tenencias de tierra para incluir la península de Sinaí, los altos de Golán, Gaza y la Ribera Occidental. Israel capturó toda esta franja de Gaza a manos del ejército egipto en esta guerra de los 6 días de 1967 y finalmente se retira de ahí hasta el 2005. Entonces, desde 1967 hasta el 2005 tenemos una serie de conflictos internos en toda esa zona urbana que eran, seguía una guerra silenciosa llena de atentados, llena de excesos, llena de torturas, llena por lado y lado, ¿no? Hasta que en el 2007 finalmente cayó bajo el dominio de Hamas, después de una guerra civil breve con Fatah
y una facción palestina rival, que es la columna vertebral de la autoridad palestina, ¿no? Y bueno, y por ahí ya, si nos vamos hasta el 72, pues ya vamos a comenzar a hablar, y el 73 de la OLP, ¿no? Pero ya, yo era como para darle ese contexto, como para irlo trayendo como para acá. Sí, jalando. Sí, Sí, desde luego que sí, pero digamos lo que Jorge mencionaba en cuanto a las venganzas sobre venganzas es la naturaleza de esos dos pueblos. claro, es que de hecho en 1972, por ejemplo, después de que, o en medio de esa ocupación, después de la Guerra de los 6 días, en 1972 es cuando sucede, no sé si recuerdan ustedes, lo de los Olímpicos de Múnich. Sí, sí, Bueno, claro. entonces eso hace parte de todo ese conflicto, ¿no? Sí, sí. Pues digamos esa era la forma de responder de los palestinos a Israel, porque Israel indudablemente vino a ser apoyado por Estados Unidos e Inglaterra en todo tipo de tecnología y de entrenamiento militar. ¿Para qué? Precisamente para que se defendieran. Ellos estaban reclamando tener una tierra y tener un estado propio, y a mí me parece que es justo. Porque ellos fueron expulsados de su territorio por 58. a partir del año 70, cuando la destrucción del templo de Salomón. Entonces, en Jerusalén concentra las tres religiones más poderosas del mundo, digamos las más grandes, porque están los musulmanes, ahí está la mezquita de la Roca, que es la segunda en importancia después de la Meca, está el Santo Sepulcro, y está el Muro de los Lamentos, que fue lo que quedó del templo de Salomón. Entonces, ¿cómo se disputan eso? Se quería que Jerusalén fuera como una ciudad internacional donde se dieran reunión, cita, las tres religiones sin ningún conflicto, pero no ha podido ser así porque todos la quieren reclamar para su lado. Entonces estas venganzas sobre venganzas no han producido sino odios acumulados que se van heredando de generación en generación. Entonces las generaciones antiguas, por eso digamos, si nos situamos en el contexto de ahora y pensamos, bueno, pero ¿por qué esa disposición de ellos para ser tan beligerantes? Y es porque vienen arrastrando las historias de las venganzas, aunque no las hayan vivido en carne propia las nuevas generaciones, digamos que haya pasado un tiempo en que no se hayan enfrentado ahora, en este tiempo actual, sí se mantiene viva la memoria de que Israel ha usurpado su territorio que les pertenece a ellos y que ellos quieren sacar de ahí. Entonces, ¿qué sucede ahora en este momento? Las palabras de Netanyahu es: tomaremos venganza. Él no dijo nos defenderemos del ataque, no, sino tomaremos venganza. O sea, cuando uno dice me defenderé del ataque, quiere decir que uno se toma posiciones para no permitir seguir siendo atacado. Pero cuando uno dice tomaré venganza, es porque está urdiendo una retaliación contra el otro que considera su enemigo, con el fin de cobrarle el ojo por ojo, diente por diente. Entonces, mientras eso sea así, no habrá paz en esa región, nunca. Porque, por ejemplo, en Ruanda, ¿qué fue lo que hicieron? O terminaban arrasando la población, que no quedara ni uno solo, o se perdonaban y entraban en un proceso, y eso fue lo que sucedió y lo que permitió que Ruanda como nación comience a desarrollarse, con problemas que los tiene, pero que comience a desarrollarse. Y así ha sucedido en otros tantos frentes que han habido de guerra. Perdimos a Jorge. Sí. ¿Se fue Jorge? Sí. Sí, él regresa un momentico, esperémoslo a ver. Entonces, pues, Ignacio,
el contexto de todo esto que ha venido sucediendo es también una cuestión geopolítica, o sea, lo que más lo ha jalonado. ¿Por qué? Porque toda esa región dispersa de los árabes, son ricos en petróleo. Después de la Segunda Guerra Mundial se entendió que toda esa región iba a ser la despensa de petróleo del mundo. Y todos pusieron los ojos en ellos, queriendo pues eh, dominios, establecer dominios. Uh-huh. Esa fue la razón de la guerra contra Irak. Por ejemplo, Estados Unidos atacó a Irak con un pretexto que no era cierto, que era que estaban armándose y enriqueciendo uranio cuando ninguna de esas cosas estaba sucediendo, y se metieron en ese conflicto en Irak pensando en la exploración del petróleo. O sea, cambiar el orden mundial digamos, de cómo están establecidos esos países, y a mí me parece que en cierta manera eso no es correcto. Pero este conflicto tiene una posibilidad de escalar a mayores, como se está presentando, porque es capaz de concitar otras fuerzas que pueden tener como objetivo inmediato una conflagración mayor, y que no les interesa, porque en su pensamiento tienen muy arraigado lo religioso, que les permite librar una guerra santa contra el otro. ¿Qué piensa Ignacio? No, estaba viendo que precisamente en 1987 es cuando comienza esta primera intifada, ¿no? Es la rebelión juvenil de Palestina, y que finalmente esta primera intifada, ¿no? Llevó a este levantamiento palestino contra el gobierno de Israel, y siguió escalando. En 1993 finalmente hubo algunos acuerdos de paz con la OLP, con Yasser Arafat, ¿verdad? Fueron los acuerdos de paz de Oslo que le valieron también el Nobel de la Paz a Sharon, ¿no? Y todo esto continuó, pero finalmente en el 2003 Bush presenta conectando con lo que estás diciendo de toda esta generación o asunto petrolero, pues presenta la hoja de ruta hacia la paz, en donde los líderes israelíes y palestinos están de acuerdo con las líneas generales del plan de paz, de los procesos, pero al final de cabo no alcanzan ese punto, y siguen funcionando como dos estados entre israelitas y palestinos, con esa tensa calma o esa dura calma o esa agresión constante. Y finalmente yo creo que vuelve y levanta todo 5 años más tarde, en junio del 2008, cuando después de entrar en vigor el alto al fuego entre Hamas y Israel en Gaza, con la mediación de Egipto, los objetos de ese acuerdo pues entran en furor, y parece que se ha alcanzado como un punto ahí de paz, pero entre julio y agosto del 2014, precisamente después de atentados terroristas, de lanzamientos de misiles, Israel lleva a cabo la operación Marine Protector contra Hamas, en donde más de 2.200 palestinos murieron por la violencia pues, que se presentó en Gaza, según datos de la ONU, y estima que casi el 70% de los palestinos muertos eran civiles y no combatientes. Sin embargo, pues Israel informa de un mayor número de islamitas entre los muertos. Según la ONU, del lado israelí hubo 73 muertos, que 77 de ellos eran soldados. Finalmente, en el 2017, el ejército israelí anuncia el cierre de los cruces fronterizos con Gaza debido a los eventos relacionados a la seguridad, a todo el tema, y continúa todo esto ahí hasta que en mayo del 2018 las fuerzas israelíes matan nuevamente pues, en sangrientos enfrentamientos a palestinos, y continúa esa escalada, ¿no? Y en el 2019 hay manifestaciones
de refugiados en toda la franja de Gaza. Y continúa así con una serie de escaladas, como tú lo vienes diciendo, pues no ha habido una generación de paz no ha habido un acuerdo prácticamente desde 1948, ¿no? No ha habido. Y es que el asunto aquí, Ignacio, es que sí, o sea, se han sentado porque ya se ha visto que se han sentado a la mesa, por ejemplo. Pero es que mire cómo es la cuestión. En el año 56, en la creación del Canal del Suez, Israel le quita a Egipto la península del Sinaí. ¿Qué genera una acción de esas? Primero, un expansionismo que los otros quieren detener. Y en segundo lugar, atizar más los odios. Entonces, cuando llegan al acuerdo en 1967, que es el que se llama el Camp David, en que hay un reconocimiento de Egipto del Estado de Israel de parte de los mismos egipcios, terminan por matar a Sadat, acuérdate de ese estallido tan tenaz que hubo, que mató a todos los que estaban en ese lugar. Entonces entre ellos mismos se tiran como para tratar de impedir que las cosas sucedan. Entonces, sí ha habido acuerdos, sí se pueden sentar en una mesa, sí pueden conversar, pero ¿por qué los acuerdos no son permanentes? Porque los odios no se desmontan. Egipto puede en este momento sentarse en la mesa y conversar con Israel y procurar dar entrada para las ayudas humanitarias sobre su territorio y todo lo que usted quiera, pero Egipto no va a dejar de odiar a Israel. Ni los palestinos, ni los árabes, ni los unos con los otros, ni el pueblo de Israel va a dejar de considerar a los demás un enemigo, al que tiene derecho de quitarle su territorio, o sea, seguirse expandiendo. Entonces, mientras no haya, digamos, venga, cedamos un poquito de esta parte y de esta otra, como hizo Mandela cuando salió de la cárcel, que le dijo a los blancos, les dijo, venga, yo los necesito a ustedes también para construir el país, o si no, ¿cómo hubiera sido en que se había convertido Sudáfrica después de que él salió de la cárcel? Entonces, es cuestión de pensar, pero cuando hay de por medio fundamentalismos, y vamos a ver una cuestión, y es que el pueblo de Israel en sí mismo siempre ha sido sectario. Ellos creen que son el pueblo elegido de Dios, y todo lo que no sea con ellos está contra ellos. Definitivamente no lo aceptan. No aceptaban a los samaritanos porque eran mezcla de judíos y árabes, ¿no? Sí, pero también es cierto que lo que pasa es que pues, esta historia, es que yo creo que ahí el acomodo de todo el conflicto pasa por el hecho de que no hubo unos acuerdos previos con el mundo árabe antes de que los ingleses pues cumplieran con la deuda que tenían con el Estado judío, la verdad, en 1917, para poder sobrevivir. Porque no le cumplieron a ninguno de los dos, ni a Israel ni a los árabes. Porque los ingleses le prometieron a los árabes también. A Israel le vinieron a cumplir en 1948. Y finalmente blanquearon a los árabes. Lo que pasa es que durante la Primera Guerra, pues los ingleses necesitaban financiar sí o sí su maquinaria bélica, y echaron mano del petróleo árabe y echaron mano de los recursos de los banqueros judíos. Y ya desde ese momento se sabía que ese territorio estaba siendo negociado, por así decirlo, para ser parte o para convertirse nuevamente en el Estado de Israel, ¿no? Eso era muy claro. Esa es la historia. Detrás de la romántica historia de Lawrence de Arabia, pues está todo esto, ¿no? Está todo este tema con los árabes. Pero ¿qué pasó? De pronto ellos no esperaban que por ahí por la mitad apareciera el señor Adolfo, amigo tuyo. Adolfito, y hiciera la que hizo. Y entonces complicó todavía más el maní, ¿no?
Y finalmente, claro. pues entonces ya los judíos dijeron, pues es hora, los semitas dijeron, es hora de pagar. Y pues ahí es cuando Inglaterra dice, pues vénganos en tu reino. Pero no hubo ningún acuerdo con el mundo árabe, sino lo soltaron ahí en la mitad de ese territorio que pues era árabe y se lo han ganado a pulso, ¿no? Ahora, no se puede uno, digamos que una visión bien humana del tema es no, primero, rechazar bajo cualquier punto de vista la violencia como una actividad justificada, ni de ataque ni de defensa, ¿no? Eso, porque eso es lo que tiene jodida la raza humana. Y segundo, entender que de todas maneras, si los unos se sienten invadidos, los otros se sienten atacados. Es decir, ¿no? Hasta que no exista un proceso mental, como tú bien lo mencionaste ahorita, como el de Nelson Mandela, cosa que no creo que se vaya a dar en estas instancias, pues es muy difícil que se logre algún acuerdo. Bueno sería que lograran entrar en una convivencia en donde pues no evitaran este tipo de conflictos, pero también hay que recordar que esto estalla a puertas de que Arabia Saudita entablara relaciones diplomáticas más profundas con Israel. Y eso significaba entonces que Qatar, que Emiratos Árabes, que todos estos califatos iban a entrar en negociaciones, iban a entrar en actividades comerciales con Occidente más férreamente y con Jerusalén. Y eso el fundamentalismo árabe no lo iba a permitir. Exacto. Algo parecido a lo que sucedió, por ejemplo, en la India, ¿no? Correcto. A Gandhi estaba a punto, o sea, creo que ese día iba a firmar un acuerdo para que el primer gobierno en la India fuera musulmán. ¿Y qué es lo que sucedió? Un hindú lo mató. Correcto. Entonces, ¿por qué? Porque no estaban dispuestos a permitir eso. Ahí es donde está el peligro, ¿sí me entiendes, y Ignacio? es lo que está Ahí pasando, es donde está el peligro. porque ese ataque, 5.000 misiles, imagínate, pues que sí, eso es muy sencillo. Póngase a pensar usted, amigo youtubier, usted está en su casa y le tiran 5.000 piedras a su casa, ¿usted qué hace? Se asusta, se aterra y de alguna manera tiene que comenzar a defenderse, ¿no? Entonces, Claro. la cosa estaba pensada para que Israel reaccionara, y eso que todavía no ha reaccionado como tenían pensado reaccionar, porque los Estados Unidos están parando la invasión terrestre a Gaza, la están parando porque Estados Unidos ya se olió qué es lo que está pasando. Porque si Israel avanza sobre Gaza, ahí está listo Irán para meterle toda la fuerza, porque detrás de Irán está Rusia. Es que es así Y de China. sencillo. Y China. Es así de sencillo. Y esto estalla. Esto Y estalla un para... demente, el norcoreano, También. que ya le dijo a Estados Unidos que le iba a hundir el portaaviones. Exacto. Entonces, ahí la cosa, pero eso ¿por qué sucede? Eso sucede porque no supieron tampoco manejar ni llevar a buen término lo que está pasando en Ucrania. Entonces, ¿qué pensaron? Que toda esa hegemonía política que se está creando se iba a quedar tan tranquila con una guerra proxy que ya pinta para hacer una larga guerra de desgaste. No, ellos iban a buscar una reacción. ¿Y qué hicieron? Abrieron otro frente en donde más le duele a Estados Unidos, en donde más le duele al mundo occidental, que es en el conflicto árabe-israelí, que solo necesitaba una pequeña chispa para volver a enardecerse, ¿ya? Entonces, Sí. detrás de Hamas y detrás de todo esto, pues está obviamente el Líbano, está Irán, y Irán está obviamente, tiene sus relaciones comerciales muy profundas con Rusia, pues quien le está prohibiendo municiones a Rusia, quien está prohibiendo infraestructura bélica a Rusia, y pues ahí está Rusia también planteando este nuevo eje económico y tenían que reventarlo por algún lado y obviamente, así como en su momento Osama Bin Laden atacó el World Trade Center, que era el centro económico, y colapsó, hizo que colapsara el occidente económico, pues ellos están atacando a los banqueros de Occidente.
Ujú. Y Ahora, en todo esto también está el negocio de la guerra detrás de todo esto, ¿no? por supuesto, por supuesto. Y lo que pasa es que Entonces, porque es un magnífico negocio. no, y a mí me da risa porque la gente no se da cuenta de lo que está pasando y las personas siguen pensando en el apocalipsis y que el apocalipsis va a llegar y uno se encuentra a los religiosos y fundamentalistas hablando de apocalipsis y vienen los testigos de Jehová y tocan la puerta y dicen que el fin está cerca y ¿saben qué? Es que el fin ya está aquí. Esto que estamos viviendo es el apocalipsis. Es que es así de sencillo. El hecho de que usted pueda disfrutar de este podcast de YouTube, comerse un platito de arroz caliente y acostarse acariciando su gato, o su gata, o su esposa, o lo que tenga ahí al lado, no quiere decir que el apocalipsis no esté sucediendo. Es que vivimos en una imagen hollywoodense de que el apocalipsis va a ser el despertar de los muertos vivientes, o una bomba atómica, o un huracán que va a devastar todo. No, 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 no. Hace rato que estamos viviendo el apocalipsis. Y este mundo que estamos viviendo nosotros es un mundo apocalíptico, completamente distópico. Mientras que usted está tranquilo en su casa comiendo, se para a su trabajo, va y trabaja y se gana 1.500 euros, 2.000 euros o 2.000 dólares mensuales, diametralmente en las mismas coordenadas de meridiano ¿cómo era? Son los meridianos y los paralelos. De meridianos y paralelos al otro lado del mundo, hay una persona que literalmente tiene que buscar su comida dentro de los desperdicios. Eso es distópico y eso es apocalíptico. O sea, no crea usted, amigo occidental, que porque está supuestamente, entre comillas, en control de su vida, no está viviendo el apocalipsis. La estamos viviendo. Y esto es el apocalipsis. Y seguramente de pronto no va a estallar ninguna bomba nuclear, creo yo, porque eso no es negocio. El negocio es seguir produciendo municiones, matando gente y cuadrando las economías y doblegando las voluntades como lo están haciendo hasta hoy en día. Pero estamos viviendo el apocalipsis. Sí, y ahí entre todas esas cosas están detrás intereses económicos de tipo poblacional. Podríamos decir que, por ejemplo, cuando se habla del antisemitismo, entonces el antisemitismo se gestó en la Alemania nazi cuando pretendieron acabar con el pueblo de Israel. Pero si los palestinos son semitas también, entonces Israel está haciendo el papel de antisemitista, porque lo que pretende hacer en Gaza es tierra arrasada. Es que cuando Netanyahu le dice a los de Gaza, a los habitantes de esas 366 kilómetros cuadrados, les dice, salgan de Gaza porque la vamos a arrasar. ¿Qué les está diciendo con eso? Que salgan para dónde si no los dejan salir porque todas las fronteras están cerradas. Les cortan los suministros de agua, les cortan los suministros de combustible, que es con lo que desalinizan el agua, les cortan los alimentos, les cortan los medicamentos, les estallan los hospitales, las mezquitas, las iglesias. Es que dentro del pueblo palestino hay cristianos también, dentro de los árabes también. Bueno, Yasser Arafat era cristiano, entre otras. Entonces, entonces hay entre toda esa mezcla, pero entonces, ¿qué están pretendiendo ellos? Acabar con arrasar completamente Gaza y anexarse Gaza nuevamente a su territorio, porque Gaza se la devolvió Egipto a los palestinos. Claro, de lo que pasa es que después de la guerra de los 6 días, es que Gaza estuvo ocupada por Israel hasta el 2005. Y Israel suelta, no sé por qué la soltó en el 2005, bueno, porque la vaina de las muertes y los combates era una vaina aterradora ya, me imagino, la tensión era, la suelta y ahí es donde viene Hamas y se hace... En el 2007 creo que es. En el 2007, sí. En el 2006 se hace el poder. Se hace el poder y ahí es donde tiene
pues ese dolor de muela o esa piedra en el zapato de Israel, ¿no? Sin embargo, pues que Israel como Estado, políticamente hablando, Israel como Estado, ¿qué otra opción tiene? No tiene ninguna otra opción más que sacarte ese clavo que tiene ahí de 362, 65, 68 kilómetros cuadrados lleno de enemigos. Pues lo tiene que hacer. Pero, o sea, pero todos esos palestinos, que es la gente, no los Hamas, van a terminar nuevamente errantes. ¿Hacia dónde van a tener que agarrar? ¿Para arriba, hacia Jordania? Que, pues, que, supuestamente sí, su tierra es Jordania, ¿no? Supuestamente. O hacia el Líbano. O al Líbano, supuestamente, ¿no? Pero ahí lo que va a pasar es que el palestino va a tener que volverse militante de Hamas y combatir o huir. No tiene más alternativa el pueblo. Sí, pero hay una cuestión también, Ignacio, es que, bien, sí, supongamos que se queden estos con el territorio. ¿Eso va a terminar con la guerra? Yo no creo. No, pero yo pienso, especulando un poco, permíteme un segundito, especulando un poco en este asunto, Israel viene preparándose para esto desde hace mucho tiempo, con la ayuda de Estados Unidos e Inglaterra, indudablemente, al punto que tienen toda esa tecnología militar y al punto que pueden llamar a reservas en el mundo entero, de los que están dispersos por otros países. Entonces, ¿no hubiera sido, digamos, más razonable Israel, en vez de pensar en quitarle esos 266 kilómetros cuadrados que tiene, 366 que tienen los palestinos allí en Gaza, con un mar limitado, porque el área, el límite marino que ellos tienen es muy pequeño y está prohibido salir fuera de esos límites? O sea, prácticamente el territorio de Gaza es un campo de concentración grande para más de 2 millones de personas. ¿No hubiera sido mejor que Israel pensara en cómo mejorar la vida de los palestinos? Claro, es decir, era mejor negocio. En hospitales, por supuesto. Era muchísimo mejor negocio. Por porque, era primero mejor, que todo, porque era mejor negocio, pero lo que pasa es que ahí es donde viene el problema que tenemos en el mundo entero, y es la hegemonía. La hegemonía y el radicalismo, ¿no? Lo viven. Tú agarras un personaje que sea militante yihadista y le preguntas por el Corán y te va a recitar las partes mal interpretadas del Corán, que hablan sobre la venganza, que hablan sobre la muerte, pero no saben si ese es el verdadero mensaje del Corán o no. Y ergo pasa lo mismo con los cristianos, y ergo pasa lo mismo con las feministas, y ergo pasa lo mismo con los derechistas, y ergo pasa lo mismo con los comunistas. Toda esta cantidad de filosofías y de creencias hegemónicas que lo que buscan es el pensamiento grupal y terminan por ahogar el individualismo para que no haya opinión y no haya divergencia, es lo que tiene el mundo como lo tiene, ¿no? Entonces, es así de sencillo. Entonces, claro. El pretender siempre el territorio del otro. Sí, es que era muchísimo más negocio, como lo estás diciendo tú, poner a producir toda esa franja, tener infraestructura, avanzar, como de pronto lo hicieron los... Dígame sinceramente una cosa, Ignacio. ¿Qué poder hubiera podido tener Hamas sobre el pueblo palestino en Gaza si el pueblo está viviendo al ancho de la seda? O sea, tienen una ciudad moderna, con tecnología, con hospitales, con empleo, con riqueza, digamos así. Eso sí, el estómago lleno siempre ha matado a Dios. Eso sí. La falta de hambre siempre mata a Dios. Eso sí es así. Cuando no hay hambre, no hay Dios. Pero no hay Dios. Pero de todas maneras, ellos con ese fundamentalismo, pues algo habrían hecho. Porque también el odio arraigado contra Israel, pues viene a razón de que habrá alguien que diga que es que siguen bravos porque se fueron los judíos de
de Egipto en aquellas épocas con Moisés. Y que siguen, y que están bravos los árabes con los judíos por lo de los primogénitos. Y las 7 plagas. Que venganza, ¿no? Habrá quien diga eso, no faltará el que diga eso, pero la verdad es que esto es un asunto manejado desde la hegemonía, nuevamente, y como siempre, el que está afectado es el pueblo, ¿no? Y nosotros, mientras nos debatimos en entender y darle lugar y darle protagonismo y darle visibilidad al que se crea un perro o al que diga que no es binario, y destinamos recursos valiosísimos económicos y de tiempo y de infraestructura a justificar los gustos sexuales de una u otra persona. Mientras todo eso sucede, el mundo arde en llamas y esto está pasando. Entonces, pues, ahí estamos, ¿no? Merecemos lo que tenemos. Sí. Sí, porque sencillamente estamos acabando el planeta desde muchos frentes, acabando con la humanidad, la injusticia social es tremenda, la pobreza es inmensa. Yo miraba en estos días, estaba viendo unos videos de esos shorts de unos vehículos, los vehículos del futuro, como ya creo que lo he mencionado en otro programa. Es el mundo que están proyectando, visualizando hacia allá, ese mundo fantástico del carro que usted le dice abra y abre la puerta y usted se sienta y le saca el timón y luego le administra todo un tablero de forma electrónica y usted puede oprimir un botón y el carro anda solo. O si usted quiere divertirse lo maneja. Sí, pero para que eso suceda... Una cosa loquísima. Para que eso suceda... No, es que ya están los prototipos. Claro, pero para que eso suceda hay que seguir extrayendo el litio por allá de Senegal y las grandes mineras chinas. Y de Sudamérica, porque estamos ricos en Sudamérica. Miren, hay una cuestión, Ignacio, es que es cuántas personas en el mundo, digamos en la población mundial global, qué porcentaje puede llegar a tener un vehículo de esos, puede llegar a vivir en ese futuro. Yo no recuerdo una película que por ahí pasaron hace, no me acuerdo cómo se llamaba, que la civilización, ¿no? La bonita vivía arriba, o sea, encaramada, y en el piso de la tierra era un caos completo. No podían llegar allá arriba, pero los de arriba no podían tampoco meterse con los de abajo, porque eso era una cosa terrible. Y hay varias películas así, sí. Exacto. Entonces, ¿cómo van a dividir la humanidad? ¿Qué es lo que van a hacer? Porque es que yo vuelvo e insisto, el pobre no está en los planes del futuro del mundo. Y esa carga, digamos, social sí, para todas esas grandes empresas. Sí, no, pero es que no son todos los que tienen la capacidad laboral, porque es mayor la cantidad de personas que no van a acceder a un trabajo y que no van a acceder a una educación que las que se necesitan como obreros y esclavos. Y ahora con la robotización del mundo, pues menos. Entonces, a mí me da la impresión de que el ensayo del virus no le salió bien, perdón, porque el virus no respetó ricos y pobres. Entonces, digamos, esa historia beligerante de la humanidad, pensaba en estos días uno mirando hacia arriba, pues, hacia el universo. Nosotros somos una partícula de polvo insignificante en el tamaño del universo, pero qué soberbia tan grande. No hemos podido dejar de matarnos. Sí, no, el problema de la soberbia humana es terrible. ¿Sí? No. Claro, o sea, todo lo que se ha invertido en armamento y en tecnología militar de la Segunda Guerra Mundial para acá, de comunicaciones, satelital y toda esa cosa. El hombre llegó a la luna gracias a que Hitler se volvió loco, si no nunca hubiera llegado allá. La aviación se tecnificó, las comunicaciones se tecnificaron, se necesitaron los satélites para espiarse los unos a los otros, para saber qué están haciendo, dónde están.
Hoy en día Desde los todo. drones. El rayo de hierro, el láser ese que está estrenando Israel, le cuesta $3.50 cada disparo para interceptar un misil. El problema es que todavía está limitado a 20 kilómetros a la redonda. ¿Ya? Pero ya esa tecnología ya está en marcha y a la vuelta de unos años muy pocos, porque ya no hay que esperar 10, 15, 20, 30 años para que una tecnología se desarrolle, sino eso sucede en cuestión de 1 o 2 años o menos. Va a tener un alcance muchísimo mayor, inclusive ser disparado desde el espacio. Entonces, ¿de qué manera? Para poder lograr interceptar todos esos ataques con el menor costo, porque es que cada misil de los Patriot vale casi $1 millón. Si usted va a disparar 5.000, ¿cuánto vale eso? O sea, ¿cuánto dinero se está moviendo en esta guerra? Y en la de Ucrania. ¿Cuánto dinero que con eso viviría la población mundial al ancho de las sedas? Seríamos ricos todos. Son miles de millones de dólares invertidos en matarnos de la manera más eficiente, con el mayor número y el menor esfuerzo. ¿Quiénes son los que van a la guerra? Los señores de Netanyahu está allá en el frente, no está. El líder de Hamas, donde escondido debajo de una piedra, el tipo ese, porque tampoco está al frente, no, él no va a ponerle el pecho, él no iba en la invasión. No, para nada, no, obviamente, no, eso no. Y si Irán decide atacar, el ayatolá se va a quedar en su palacio. Y Biden protegido por todas las esquinas, pero los contingentes enteros de hombres y mujeres a la guerra, a matarse, a jugar con su tecnología de armamento. Sí, bueno, yo creo que yo creo que eso que estás diciendo desde el punto filosófico está excelente, o sea, eso es la verdad absoluta, no creo que haya nadie con 3 grados de sentido común que pueda discutir que lo que está pasando es que ese desorden moral y de prioridades del mundo nos tiene donde nos tiene, ¿no? En efecto, creo que eso es muy claro. Ahora, el problema o más bien lo que entrar a analizar el futuro de este conflicto, pues yo creo que tiene que ver también con el futuro del conflicto de Ucrania, ¿no? Y con el nuevo orden hegemónico económico mundial que se va a gestar. Y yo creo que está muy sencillo el tema. No creo que Estados Unidos permita que Israel avance sobre la franja de Gaza, porque eso significaría involucrar a estados en donde ya no... Estados, cuando hablo de estado, hablo de países, ¿no? Involucrar a países que ya ellos dentro de un conflicto armado, pues... va a estar complicadísimo un poco el tema, sí, porque ya no tienen caucheras, ya tienen armas. Sí, la cosa va a estar y ejércitos. Va a estar complicada y entonces no hay forma, no tiene la logística de Estados Unidos en este momento para soportar un conflicto de esas características. Y lo que va a pasar es que pues esto es pues finalmente la guerra es política también, y lo que plantea la guerra y la amenaza de guerra es la negociación. Para eso es que existe la guerra, ¿no? Las guerras terminan con las negociaciones. Una guerra llega a su final cuando los países ya se sientan a negociar. Entonces, esta negociación tarde que temprano se planteará, y vamos a ver cómo se ordena económicamente el mundo. Porque eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Este apocalipsis es eso, es ese nuevo orden económico en donde vamos a ver si se acaba de solidificar de una vez por todas ese eje económico entre Rusia, Oriente. Cuando hablo de Oriente hablo de China y de algunos ejemplos asiáticos más y árabes, ¿no? Que van a instituir este eje, ¿no?
¿Y hacia dónde coge la India? Y la India, pues la India no tiene otro remedio que a menos que se doble ante China, que no creo por los años de conflicto, pues tiene que doblar hacia el lado de Occidente, ¿no? Y ahí es donde va a ser la puja, porque también tecnológicamente India y China pues están en la punta de los ingenieros espaciales. Y eso es una cosa que la gente, por andar pensando en el TikTok y en las preferencias sexuales de los unos y los otros y justificándose sus cosas, no sabe. Pero hoy en día, la mayoría de ingenieros de sistemas, por ejemplo, son chinos o indios. Hoy en día los ingenieros nucleares son chinos o indios. Hoy en día los médicos son chinos o indios. La cosa viene, la mayoría de profesionales que tienen que ver con oficios destinados a la generación de nueva capacidad humana de investigación, pues están rondando en estos países porque hay muchísima gente. Entonces, esas densidades de población pues otorgan la ventaja sobre el resto también, ¿no? Y a la hora de un conflicto armado, pues imagínate el ejército de China y el ejército indio lo que son, ¿no? Entonces, no va a suceder, no creo que Israel avance sobre Gaza, no creo que Estados Unidos lo deje y creo que esto va a va a terminar en una mesa de negociación al son de unos whiskies repartiéndose el mundo como lo han hecho siempre, como se ha hecho siempre, porque así por ejemplo se repartieron las Indias, ¿no? La Indian Company, la corona inglesa, la corona española se repartieron en nuevos territorios, pero es que me caen bien los piratas, porque fueron los únicos que le pararon el carro ahí a eso. Obviamente murieron todos, finalmente se vendieron. Pero bueno, ese es el mundo apocalíptico en el que vivimos, sí señores. Y eso es lo que está pasando ahora. Sí, pero de todas formas, sí, definitivamente yo estuve observando los movimientos de Biden y está jugando al pacificador, ¿no? Como que él no quiere que la cosa suceda. Sin embargo, movió sus fichas bélicas. Pero lo mismo está haciendo China. China también está moviendo el ejército. Si están moviendo el ejército, ¿para qué es? ¿Para atacarse mutuamente? Es que, digamos, China ellos no son tan tontos de patear la lonchera, que está en el comercio mundial. No, yo creo que para entender eso hay que pensar, por ejemplo, en los movimientos militares. Rusia no dijo voy a invadir Ucrania, la invadió. Estados Unidos no dijo vamos a bombardear Libia, cuidado que van los aviones para Libia, la bombardeó. ¿Sí? Y se le metió a la casa a Gaddafi, y se le metió, el hijo hizo de todo. Exacto. Entonces cuando toman la decisión está tomada y el mundo amanece con la noticia de la acción. Así de sencillo, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que más bien el tema pasa es por estos blogs que estamos viviendo, ¿no? De tener al mundo en tensión y a ver quién la tiene más grande para la negociación. Sí, y los movimientos militares, digamos, de movimientos de tropas, portaaviones y todas estas cosas, es como cuando hay una jauría de perros mostrándose los dientes, pero ninguno quiere atacar y finalmente los ambos de los perros van a terminar diciendo, venga, yo me llevo mi perrito para este lado, pero acordemos, es repartirse el territorio, que es lo que van a querer hacer finalmente. Pero ojo, porque ahí hay un problema, y es lo que casi se presenta ese problema con Zelensky. No sé si recuerdas aquel episodio en donde un misil misteriosamente explotó en Polonia. Y inmediatamente saltó Ucrania a decir que eran los rusos que estaban bombardando Polonia y el mundo se puso al rojo porque donde Polonia dijo, y es que donde este misil sea ruso, pues aquí nos vamos ya de frente todo el mundo, y eso implicaba
que ahí iban a atacar a Bielorrusia, que estaba con Rusia, y entonces ya Estonia y Albania también tenían que levantarse, y bueno, eso fueron 72 horas de una tensión impresionante, hasta que llegaron los norteamericanos y dijeron, no, 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 quieto todo el mundo, que eso no fue así, ningún misil ruso, ninguna cosa, esto fue un misil, sí era ruso, pero fue disparado desde Ucrania, y el problema fue de una batería de misiles de Ucrania, y eso no fue un atentado ruso, y cuidado, y calmaron la cosa. Pero era evidente que eso era una cáscara de banano de Zelensky para buscar la reacción de toda esa Europa y atacar Rusia. Y ese es el peligro, que los enanos se les crezcan, ¿no? Ese es el peligro. O que haya un atentado, por lo que estás diciendo, tiene mucho sentido en tanto a, por ejemplo, lo que pasó con Anwar al-Sadat, ¿no? Que haya alguno de estos que esté interesado en que el polvorín se extienda, o los mismos de Hezbollah. Porque es que volvemos otra vez a un punto. Entre Rusia y Ucrania hay un conflicto de intereses geopolíticos. Pero entre estos hay un conflicto de venganzas sobre venganzas. Y esas venganzas y esos odios acumulados y heredados de generación en generación, y cuando tú piensas que sí, que Dios está de su parte, porque los judíos piensan que Dios está de parte de ellos. Los musulmanes piensan que Dios está de parte de ellos. Los palestinos y todos los demás, todos los que están alrededor de ese Medio Oriente están pensando lo mismo, los iraníes. Entonces, no tienen miedo a una conflagración terrible porque creen que en la otra vida van a tener, digamos, glorias y honores por el hecho de haber muerto, o sea, haberse inmolado en batalla. Entonces, cuando tú tienes un enemigo al frente, que no es Israel, porque Israel no llega hasta allá, o sea, hasta el sentido de quererse inmolar. Por eso nunca ha habido no hubo, en la Segunda Guerra Mundial prácticamente lo llevaron como borregos al matadero y no había un solo israelita que llenara el cuerpo de él de bombas y se metiera entre un piquete de soldados alemanes y se estallara el mismo. ¿Ya? Porque no tienen esa mentalidad, pero estos sí la tienen. Los japoneses, bueno, yo creo que ya a estas alturas de la vida no, pero en su tiempo tuvieron la mentalidad del kamikaze. Entonces, cuando tú te enfrentas a un enemigo que no le teme a la muerte, sino que cree que la muerte es la gloria en la batalla, en el honor, en el combate, contra los infieles, porque el resto del mundo es infiel, entonces es un enemigo muy serio de tratar, muy claro, difícil. Pero lo que pasa es que eso es así en esferas que no deciden. ¿Me explico? Ese es el combatiente. Pero el que maneja el combatiente la tiene re clara. Sabe cuánto vale claro, el barril de petróleo y sabe a quién le mete o a quién no le mete. Por eso es que el Estado Islámico se les iba saliendo de manos. Porque el Estado Islámico, nuestros queridísimos y siempre sádicos, ya me olvidó cómo era que se llamaban estos de la banderita negra. El Estado Islámico, pero ¿cómo era que les decían? Ay, sí, ya, se me fue a mitad. ISIS. Los locos del ISIS. Sí, esta gente. Los que dijo Hussein que los iban a pasar a cuchillo. Sí, ISIS. ¿Verdad? Sí. ISIS, ¿qué hizo? ISIS tiene una plataforma de medios brutal y comenzó a convencer al niño occidental millonario de Londres o de Nueva York o de Miami de que había algo más allá de la vida fútil y material, que era la vida espiritual, y que la vida espiritual se conseguía, la salvación se conseguía a través de la yihad. Y como vivimos en medio de estos conceptos hegemónicos, totalitarios, en donde el individuo es borrado de la faz de la tierra, y ojo,
no es por culpa de las religiones y no es por culpa de la existencia de Dios, todo lo contrario. El amor de Dios te obliga a preocuparte por ser un buen ser humano, y eso implica tener tu opinión propia, pensar y desarrollarte y llegar a tu máxima potencialidad. El cuento de ámate a ti mismo, ¿no? El primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas y al próximo como a ti mismo, es que así dice, ¿no? Sí. Bueno, Así es. eso, ¿qué es amarse a uno mismo? Pues respetarse y tener el criterio suficiente para entender y aceptar la vida bajo una guía, ¿no? Pero... Sí, pero dentro de la doctrina cristiana, ese amarse a sí mismo es considerar el cuerpo como un templo que no puede ser dañado por uno mismo. Correcto. Y además de eso, ese cuidado personal da todas las características necesarias para poder dar a los demás. Correcto, pero a pesar de eso que es súper cierto y que esa es la verdad de lo que dice la palabra, a pesar de eso tuvimos las cruzadas y tuvimos la Inquisición. Pero esas son las cosas de los hombres, ¿no? Exactamente eso iba, Es la desfiguración de la doctrina, porque es que si uno toma el Corán no tiene nada de esas cosas extremas. Exactamente. Ninguna, prácticamente. Exactamente. Entonces, pero el ojo por ojo, diente por diente sí es parte de la ley judía y es parte de la ley del Corán. Uh-huh. En cambio, entre los cristianos no. No, porque obviamente vino la piedad. Porque Jesús dijo, antes se les dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo les digo que con el solo enojarse contra su hermano, llamarlo imbécil, ya es reo. Sí. Entonces es el hablar de si te quitan la capa, la camisa, entrégale la capa y así, ¿no? Claro, no, vino otra concepción desde la piedad, eso está claro, pero para no irnos en esa parte, o sea, yo lo traigo a colación es precisamente para que entendamos qué es lo que pasa con estas personas, porque un grupo de personas es capaz de entrar a un kibutz, a un barrio, y haga de cuenta que entran a su urbanización, en su casa, a su barrio, a su colonia, y un grupo de personas es capaz de entrar a su barrio, a su colonia, a su casa, romper las puertas y asesinar a sus hijos en su cama, y asesinarlo a usted y asesinar al perro. Eso es porque vienen contaminados y vienen enajenados por este tipo de actitudes, y es que esa es la verdad del conflicto. Esa es la verdad del conflicto. Hay unos que mueven todas estas hegemonías y todos estos conceptos que hacen que la gente reaccione en masa y hacen que pasen estas cosas. Pero mire una cosa que le voy a hacer una comparación en una ciudad que usted está mencionando eso. ¿Qué movió en Colombia a personas común y corriente, ¿no? Para generar ejércitos de la muerte? Estoy hablando del paramilitarismo y del connubio del paramilitarismo con las fuerzas del Estado para cometer los crímenes de Estado que cometieron, que son muchísima la cantidad, hablando nomás de los 6.402 jóvenes que reclutaron para pasarlos por guerrilleros como bajas de combate. ¿Quién le puede mover en la cabeza a un comandante que ordene y admita eso dentro de su tropa y a la misma tropa que obedezca para tomar a una persona que saben que es inocente? Y estamos hablando de la ley, no estamos hablando de los delincuentes, sino de este lado, del lado que debe proteger la vida, quitando la vida, y ponerle un camuflado y ponerle unas botas de caucho y sembrarle un arma que no tenía ni poseía, ¿no? O sea, una persona completamente inocente para pasarlo como baja en combate para dar resultados o a cambio de un pollo, de un permiso,
de algunas prebendas de dinero inclusive. O sea, si nosotros decimos, bueno, si es que estos fundamentalistas de allá, porque tienen esas ideas religiosas mal fundamentadas y han torcido y tergiversado la doctrina, y entonces eso los lleva a inmolarse o a ir a hacer lo que tú estabas diciendo, entrar en la casa de alguien que no conocen, que no sabe quién es, que es una persona, es una familia, y asesinarlos a todos, o lo que hicieron en Septiembre Negro, o lo que hicieron con las torres de Nueva York, o lo que ha hecho Israel sobre Palestina también en la batalla de los tanques contra las piedras, por ejemplo, ¿no? El perfilar los jóvenes palestinos y atacarlos como atacó la policía en Colombia en el año 2021, en el estallido social, a los jóvenes perfilándolos de terroristas y disparándoles los gases Venom directamente a su humanidad, al rostro, más de 100 jóvenes que perdieron sus ojos, más todos los muertos y desaparecidos. ¿Qué mueven esas mentes? Es lo que yo digo. Pues yo te tengo la respuesta. Porque es lo mismo. Sí, porque ponemos a un... Es lo mismo, es exactamente lo mismo que mueve a los fundamentalistas. Es la enajenación. Y si vas a mirar en el fondo del asunto, ¿sabe qué hay en medio de eso? Dinero. Y por eso, es lo mismo, sea, es la enajenación. El poder. Es la enajenación y la hegemonía de conceptos que evitan que la persona tome sus propias decisiones. ¿Cuál es la diferencia entre el soldado y el guerrero? El soldado sí o sí te tiene que obedecer una línea vertical de órdenes. El guerrero no. El guerrero escoge sus batallas. Por ende, ¿en dónde hay más honor? ¿En el guerrero o en el soldado? Pues depende, porque si el soldado le ordenan masacrar y masacra, como decían los alemanes, por ejemplo, que estaban siguiendo órdenes, ¿no? Pues entonces, ¿qué tiene más honor? El guerrero que decide si lo hace o no. Pero el problema es que precisamente todo ese pensamiento hegemónico es lo mismo que mueve. En el caso de lo que estás mencionando de Colombia, pues hay 50 y más de 50 años de historia de abusos, de violencia, de falta de un Estado de Derecho, de falta de justicia, de muertes, de desigualdad, de ejemplarización, de gente haciendo lo que le da, de miseria, de gente haciendo lo que le da la gana y saliéndose con la suya porque sí y porque no, de columnas guerrilleras asaltando poblaciones y volando estaciones de policía con canecas de gas y masacrando a los policías. Entonces y de políticos peleándose como se están peleando ahora para las elecciones de este domingo, pues, el poder regional. Por eso, ¿no? Que eso es lo con mismo, el cual se han venido robando las arcas públicas por décadas y décadas y décadas. Exactamente lo mismo que el político. Y la refundación de la derecha, que es una ideología pero terrible. ¿Qué derecha ni qué izquierda, Álvaro? Eso ya no existe. Lo único que existe son las ganas de poder, de dinero y de tener al mundo bajo una hegemonía. No hay ninguna diferencia entre el político colombiano corrupto o el político colombiano o el político de cualquier parte del mundo y los que oímos con las declaraciones de que hay que acabar a Israel en Irán. Muerte Israel en el Congreso, muerte Israel en los estadios. Son los mismos tipos de personas enajenadas, hijas de doctrinas hegemónicas, en donde no cabe la posibilidad de que haya una actividad de pensamiento individual, ni un razonamiento, ni el sentido común. Porque unos son fundamentalistas y otros son mafiosos. Pero es que la mafia es un fundamentalismo. El amor por el dinero es un fundamentalismo. El hecho de hacer todo por dinero. ¿Cuántas personas no has escuchado tú con esta frase? ¿Dónde está mi plata? Es que mi plata. Devuélvame mi plata. Todos hemos todos tenemos deudas, todos hemos tenido algún compromiso económico. Cuando alguien viene a cobrarnos, ¿qué es lo primero que nos dice? Mi plata. Y se le saltan los ojos y se pone nervioso. ¿Y dónde está mi plata? Y mi plata. Y lo que me debe.
¿Y lo mío dónde está? ¿No? ¿Eso qué es? Eso es una persona enajenada, fundamentalista por el dinero. ¿Qué diferencia hay entre eso y la persona que se inmola o mata niños en nombre de Dios? Ninguna. O el muchachito que entra a una escuela con una automática en el País de las Maravillas y arrasa con 4 o 5 con los que puede encontrar por el camino. Personas enajenadas, llenas de fundamentalismo, justificadas por lo que me hicieron. Entonces, ese odio y ese resentimiento, pues yo me vengo, porque yo tengo el derecho de, como el fundamentalista tiene el derecho de matar a los demás en nombre de Dios, como el que tiene la deuda económica tiene el derecho de ir y insultar y apretar porque le paguen su dinero, porque todos nos creemos con derecho sobre los demás, porque todos creemos que tenemos la razón, porque todos buscamos nuestra satisfacción personal, además de eso la satisfacción inmediata, en lugar de entender que vivimos en comunidad. O sea, por eso vuelvo y digo, estamos viviendo un mundo apocalíptico. Solamente que algunos los disfrazamos porque no comemos bebés todavía, ni tenemos que matar al perro para comerlo a la hora del almuerzo, porque todavía tiramos de cierta organización, y mientras exista el negocio y haya quien se pueda lucrar con el tiempo de los demás y tener beneficio, la apocalipsis total no va a llegar. Vamos a seguir en esta apocalipsis agónica, llena de guerras, de conflictos, de gente hegemónica, de fundamentalismos. Y nos van a seguir llevando de un lado para otro. Lo correcto es hablar hasta que pueda ocurrir lo inesperado, y es que algún loco le dé por apretar un botón. Ese es el problema, ese es el peligro real, que alguno se descoque. Si el día que Zelensky diga no me mamo más esto y va y le meta una táctica nuclear a Rusia, veremos qué pasa. O Irán. O Irán, pero por eso mismo Estados Unidos no va a permitir que Israel invada la franja de Gaza, y va a haber alguna negociación, pero es que la cosa estuvo bestial, porque fueron 5,000 cohetes. O sea, imagínate lo que es que te disparen 5,000 cohetes a menos de 100 kilómetros de distancia. Eso es una locura. Eso es tirarle una piedra al vecino. Claro, eso es una locura. Eso cómo está Israel hoy en día. Es que es una locura. Eso es como. Ahora, otra parte de la locura, porque es que lo que es inconcebible. Está bien, el sufrimiento, lo que uno piensa es en el sufrimiento del pueblo, de los niños que han muerto, de los ancianos, de las mujeres, de sus viviendas destruidas, de su poca infraestructura hecha pedazos, pero del otro lado también. Entonces, ¿qué humanidad puede tener esta gente del Hamas que planea y ejecuta semejante acción sabiendo que iban a tener una retaliación? Pues es que no estaban diciendo que con eso, el objetivo era ese. Si querían acabar con el pueblo de Israel, le hubieran metido una bomba atómica. Claro, no, es que el objetivo ¿no? era. Eso lo que hicieron fue patear un avispero. Claro, porque el objetivo era desbaratar lo que iba a suceder, que era el estrechamiento final de las relaciones entre Arabia Saudita y el Estado de Israel. Ese era el objetivo. Había que derrumbar eso como fuera, había que parar eso como fuera. Entonces, si ese es un objetivo, ¿qué tan loco está este mundo? Porque es que, ¿cómo es posible que para poder frenar una cuestión que es política y económica, tengan que digamos, acudir a semejante masacre? No, porque ahora, es que la guerra vuelvo otra vez al punto. Si Israel se hubiera preocupado en esa pequeña cantidad de población, porque es que 2 millones de habitantes hay ahora, pero cuando inició no eran 2 millones, eran mucho menos, era mucho más fácil haberles sido llevado calidad de vida y tecnología y ciencia a los palestinos, y educación, ¿no? No cambiarle su religión,
de eso no se trata, pero sí el proceso de inculturación que es tan importante para que ellos vieran otra faceta del mundo y otra faceta de la vida diferente. No, pero Entonces, eso no se da porque para poder llegar a esa estructura de pensamiento hay que estar desprendido de un montón de cosas que el mundo real no te deja desprenderte de esas cosas, ¿no? Entonces eso no se da, a pesar de que es mejor negocio, porque es que es mejor negocio, ¿no? Mira, un ejemplo sencillo. Hay un tipo de ganado en Japón, no me acuerdo cómo es que se llama, cómo se le dice, pero es la carne más sabrosa del mundo, ¿no? Es este ganado japonés, que es la más gustosa, que tiene unas vetas de grasa exquisitísimas, ¿no? Que es carísima y en todo el mundo esa carne japonesa cuesta un montón de dinero y es deliciosa, se derrite en la boca. Esa vaca, ese tipo de ganado, no es el ganado que nosotros vemos en los mataderos, no crecen unos encima de otros, no están hormonados, ¿no? Es un ganado que está bien cuidado, que es cuidado con amor, bien alimentado, es llevado a buen término y es sacrificado con una serie de requerimientos que hacen que inclusive la muerte y el sacrificio de ese animal hagan que su carne quede en determinado estado sin trauma de nerviosismo, sin que se suelten químicos innecesarios por el miedo, bueno, en fin. Y es sabrosísima y es muy costosa esa carne. Es mejor negocio, entonces eso, claro que es mejor negocio. Porque el que vende una vaca de esas gana más que vender una vaca normal, ¿verdad? sí, Pero la gente es más fácil vender vacas normales. Y entonces no le meten estructura a eso. Y es lo mismo que pasa. Es preferible tener un enemigo que tener la responsabilidad de un amigo. sí. Bueno, Nacho, yo creo que ya llegamos al punto por hoy. ¿Te parece si para el próximo programa lo hacemos una hora más para ver si Jorge nos puede acompañar Sí, más sí, tiempo? perfecto, claro que sí. Y podríamos seguir con el tema porque está bien interesante. Yo creo que Jorge tiene muchas cosas que aportar que no alcanzó a hacerlo hoy. No, Entonces, seguramente la otra semana ya vamos a ver que en definitiva ¿cómo va avanzando no va a haber invasión a la Franja de Gaza porque no es negocio. Bueno, agradeciéndote, Listo. ¿qué opinas tu futuro de este conflicto para cerrar? El futuro para mí es incierto todavía. Bueno, Por lo que no se desconoce, digamos, así como como decías ahora, que por tratar de impedir ese acuerdo árabe-israelí, hacen semejante bestialidad con tal de impedir de que la guerra no pase a mayores, a alguno de pronto se le ocurre alguna estupidez. Y eso es muy fácil. sí, todo se puede Es saber. más, entre esa diáspora es mucho más fácil que en cualquier otro lugar del mundo. Por eso yo he sostenido que es más peligrosa esta guerra, que puede afectar al mundo entero, que el conflicto de Ucrania y Rusia. 1000 veces. Sí, se puede salir O todo. que puede haber entre China y Taiwán o lo que sea. Sí, esto se puede salir de madre. Así de sencillo. Sí, se puede salir. Entonces, por eso Estados Unidos está. Entonces, sí, esperemos 8 días a ver para el próximo programa a ver con qué nos encontramos, en qué va el asunto. Perfecto. De manera que sí, sigamos hacia adelante a ver si dentro de 8 días todavía estamos por aquí. Estaremos con menos plata. En el punto En el punto de mira, sí, señor. Bueno, agradeciéndoles a todos su compañía. Los dejamos con el mejor contenido aquí en Madcast y nos encontramos el próximo miércoles donde nuevamente estaremos bajo el punto de mira. Que estén muy bien. Bye bye.